Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la sangre de un nuevo pacto. Y este es nuestro tema. La Pascua, en esa ceremonia, en esa sagrada ceremonia que era una de las fiestas sagradas de Israel, una de las fiestas anuales sagradas de los judíos. En la Pascua se conmemoraba la liberación de la esclavitud del pueblo de Dios. Entonces se instituyó la Pascua cuando el pueblo salió de la esclavitud. Los judíos estaban esclavos por siglos en Egipto y son libertados por mano de Moisés, por el gobierno divino. Y entonces ellos salen en la noche de su libertad perpetua, la noche que nunca más volverían a ver a los egipcios. Se les ordenó sacrificar un cordero y cenar el cordero. Entonces, en la mesa del Señor, Jesús anuncia que ahora Él era ese cordero que se sacrificaba por la libertad. La expiación de lo que hoy hablaremos, era la fiesta sagrada judía es la fiesta sagrada judía más importante de todas las fiestas sagradas. Y esta fiesta sagrada, en esta fiesta se ayunaba 25 horas y se sacrificaba un macho cabrío por el pecado del pueblo. Entonces, en la Pascua se conmemora la liberación de la esclavitud egipcia, pero de la esclavitud del pecado. En la expiación es una fiesta sagrada en la que se sacrifica un macho cabrío en lugar de alguien más. Y vamos a hablar, esto es maravilloso, es tan significativo. El escritor inspirado cuando escribe la epístola a los hebreos, recuerden que es a los hebreos, se escribió a los romanos, a los efesios, a los colosenses, a los tesalonicenses, pero a los hebreos se le estaba escribiendo una carta al pueblo judío, al pueblo de Dios. Así que el escritor inspirado estaba explicando cosas preciosas y de inmenso valor que hoy yo creo que nunca más volverás a ver la mesa del Señor como la habías visto antes. En la Pascua entonces se conmemora la liberación de la esclavitud del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, en la Pascua que se celebra en marzo, abril, la Pascua conmemora la celebración de la liberación de la esclavitud del pecado y abre camino a la vida eterna cuando el mar se abre. Es una celebración que nosotros conmemoramos año tras año. Pero hablemos hoy de la expiación. Repite este nombre, expiación. Ok. Hablemos hoy de esta magnífica simbología en el Nuevo Testamento. Había una orden que se le había dado al sumo sacerdote cuando ya el pueblo de Dios sale de la esclavitud y ya se establecen en la tierra prometida. Entonces Dios da una orden al sumo sacerdote. Se le ordenó hacer una ofrenda especial por el pecado una vez al año para expiar todos los pecados de Israel. Ese es el día de la expiación. Esta fiesta se celebraba a finales de septiembre, principios de octubre. Y les repito, es la fiesta más sagrada e importante de todas las fiestas sagradas de Israel. Así que se le ordena al sacerdote hacer una ofrenda, porque Dios quería que el pueblo estuviera salvo del pecado y de la culpa, aunque fuera de manera temporal. Y habréis de separar a los hijos de Israel, dice Levítico, dice Dios hablando a su pueblo, al sacerdocio, y habréis de separar a los hijos de Israel de su impureza. La expiación era para separar a los hijos de Israel de su impureza, para que no murieran con su impureza al mancillar ellos mi tabernáculo, el templo que está entre ellos. ¿Cómo se celebraba la fiesta de la expiación y qué es? Miren, si ustedes se concentran en esto, el Espíritu Santo les concederá una revelación tan valiosa, tan sublime de lo que es el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús por la humanidad.
¿Qué era entonces el día de la expiación? La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El objeto culpable quedaba absuelto de cualquier pena por medio de un objeto animal u otra persona. El día de la expiación era una fiesta en que se eliminaba el pecado, la culpa, a través de un tercero. En este caso, el sacerdote tomaba 2 machos cabríos de entre el pueblo para celebrar esa fiesta sagrada. Él tomaba 2 machos cabríos de entre el pueblo el día de la expiación. Uno de ellos se sacrificaba, se degollaba y el sacerdote tomaba la sangre del animal y la ponía en un lebrillo, en un recipiente, en un plato metálico, la ponía allí. El animal estaba ocupando el lugar del pueblo. La sangre se ponía sobre el propiciatorio. La Biblia dice que al sumo sacerdote que oficiaba en ese día se le permitía entrar una vez al año al lugar santísimo. El templo de Dios, el tabernáculo instalado, estaba separado en 3 partes. La parte exterior era el atrio, luego había una cortina y estaba el lugar santo, y había otra cortina y estaba el lugar santísimo. En el día de la expiación, cuando se sacrificaba este cordero, al sumo sacerdote se le ponía en un recipiente parte de la sangre derramada de este macho cabrío que estaba ocupando el lugar del pecado, y el sacerdote confesaba el pecado del pueblo, sacrificaba al animalito y llevaba este recipiente con la sangre, era sacrificado aquí en el atrio, en el lugar externo, pasaba por el lugar santo y cruzaba una sola vez la cortina para entrar hasta el lugar santísimo, donde en ese lugar Dios había puesto el arca del pacto. Al sacerdote se le indicaba que con su dedo derramara 7 veces la sangre que había sido derramada del animalito sacrificado. Entonces dice que era puesta sobre el propiciatorio. Este es el arca de la alianza. Estaba en el lugar santísimo y representaba la misma presencia de Dios. El propiciatorio era esto, donde estaban los 2 querubines. Este es el propiciatorio. En el nuevo pacto el propiciatorio representa a Cristo. Eso lo vamos a ver después. Pero sobre el propiciatorio goteaba la sangre. La sangre sobre el propiciatorio calmaba la ira de Dios para traer un justo juicio por el pecado cometido. Pero esto era solo simbólico. Todo lo que ocurrió en el antiguo pacto era una simbología, una tipología de la gloria postrera que nosotros disfrutamos y aquellos no. Cristo Jesús, dice Pablo a la iglesia de Roma, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. La sangre derramada en el propiciatorio calmaba la ira de Dios. Ahora la Biblia dice que Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando el pecador entra al templo y entonces está en la parte del templo? Lo cuentan los evangelios, está en la parte trasera del templo, no se quiere acercar para nada hacia adelante al altar y empieza a decir: sé propicio a mí, pecador. Está haciendo mención de la propiciación, de la sangre derramada antes de que, eso fue antes de que Cristo fuera sacrificado, sobre el propiciatorio del arca de la alianza. Esa sangre aplacaba la ira de Dios.
Entonces, Pablo le escribe a los romanos: pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué era lo que estaba pasando antiguamente? Bueno, la sangre caía sobre el propiciatorio. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Dice que él hizo propiciación por nuestros pecados. Quiere decir que la ira de Dios recayó sobre él. Si necesitáramos una ilustración de lo que es la propiciación, esta es muy indicada. Esta es la ira de Dios para derramar sus justos juicios, Cristo haciendo propiciación por la humanidad. Esa es la propiciación. En la expiación, en la expiación está incluida la propiciación. Es Dios derramando su justo juicio contra un inocente. Pero acuérdense que la propiciación es que alguien ocupa el lugar del pecador, ¿verdad? En este caso, un chivito. En el antiguo pacto, un chivito representaba el pecado y era sacrificado. ¿Ustedes han oído la palabra chivo expiatorio? Creo que no es muy creo que no la debíamos de usar con ligereza, porque ese chivo hacía expiación por el pueblo. Y creo que la palabra expiación es una palabra sagrada, aplicándola aquí. Entonces, ¿qué es la propiciación por nuestros pecados? Es Cristo recibiendo el justo castigo para librarnos. Entonces, la expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Entonces, este es castigado y el sujeto culpable, nosotros, quedamos absueltos de cualquier pena por medio de un objeto, animal u otra cosa. Y en este caso, Cristo Jesús fue declarado culpable en el Sanedrín ante el concilio. En la fiesta de la expiación de la antigüedad era un chivo. Ahora Cristo Jesús ocupa el lugar de nosotros. Hebreos 10. No es posible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. ¿A quién estaba dirigida esta carta? A los judíos que tenían esta práctica, ¿verdad? Entonces, y ahora nosotros lo escuchamos. No es posible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios ni ofrendas por el pecado. Por eso me has dado cuerpo para ofrecer. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Habla el Hijo de Dios con su Padre Dios. Entonces dije, palabras del Señor: he aquí vengo, dijo el Cordero Jesús, para hacer tu voluntad. Es decir, esto es la epístola de Pablo a los Hebreos. He aquí vengo para hacer tu voluntad, dice Jesús. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo, su propio cuerpo. En virtud de la obediencia de Jesucristo, somos santificados mediante el sacrificio de su cuerpo, ofrecido una sola vez y para siempre. Dice que su sangre nos santifica, su sacrificio santifica nuestra vida, limpia nuestra vida, purifica nuestra vida. Necesitamos tener clara conciencia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque cuando hablamos del sacrificio expiatorio, es Cristo sufriendo el Calvario en lugar de nosotros. Por eso el profeta Isaías dice en Isaías 53 que Él sufrió, dice que el castigo que nos concedía la paz fue sobre Él. Él fue castigado en lugar nuestro, fue azotado en lugar nuestro, fue despreciado. El justo juicio de Dios cayó sobre Él. ¿Cómo puede la humanidad librarse del justo juicio de Dios? Creyendo en esto. En virtud de la obediencia de Jesucristo somos santificados mediante el sacrificio de su cuerpo. Gente santificada
gente santa, gente que puede ser santificada y que la justificación es un hecho inmediato, el perdón es un hecho instantáneo cuando hay arrepentimiento. La santificación es progresiva en la medida de nuestro compromiso, fe. Así que estamos leyendo la epístola. Ahora, después de eso, sigue diciendo, porque estamos en el libro de los Hebreos. Este es el nuevo pacto. El pacto antiguo era el sumo sacerdote llevando sangre en su dedo que derramaba sobre el propiciatorio para hacer propiciación por nuestros pecados. La sangre sellaba un pacto que Dios tenía antiguamente con la nación. Ahora esta sangre sellaba un nuevo pacto. Un pacto es una alianza. Es como el pacto que hace un matrimonio cuando va al altar. Juro fidelidad. Te juro amor. Te juro fidelidad. Bueno, Dios hace una alianza, un pacto. Bajo que la sangre que cae en el lugar, en la presencia de Dios, que es el arca que representaba la presencia, pero ahora es la sangre de Cristo. Esa sangre sella un nuevo pacto con aquellos que han creído y han venido a Dios con arrepentimiento. Este es el nuevo pacto que haré con ellos. ¿Con quiénes? Con su iglesia, con los que han venido a los pies de Jesucristo. ¿Cuál es el pacto? Híjole, hermano. Inculcaré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Es posible vivir una vida de fe auténtica. Es posible vivir una conversión verdadera. Es posible vivir una vida diferente y regenerada y reformada. Es posible que tú actualmente no seas ni la sombra de la persona que te conocieron antes. Dice que por la sangre del pacto somos santificados. No se trata de tomar la copa, porque yo lo hice por años y yo no pertenecer a ese pacto, yo no estar en ese pacto, yo no haber hecho ningún pacto, ni Dios conmigo. Pero cuando yo me meto en la voluntad de Dios, cuando creo en Jesús con arrepentimiento, entonces este es el nuevo pacto que Dios hace con aquellos. Inculcaré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Por lo tanto, la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios, nunca más sería algo ajeno a ellos, a ninguno de nosotros. Un libro ajeno, hay que abrir la Biblia, ahí está un poco aburrido. Es un libro con un montón de letras, no entiendo nada, me da sueño. Pero dice la palabra de Dios que si Jesús hace una alianza por su sangre con nosotros, esta ley no será un libro que pongo por aquí, que dejo por allá, que leo de vez en cuando, que ni me acuerdo lo que aprendí. No, este libro inculcado en mi corazón, escrito en mi corazón y guardado en mi mente, entonces es posible un cambio. Entonces es posible la obediencia. Entonces es posible una fe auténtica y una conversión verdadera. Entonces se da el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en este pacto, en Cristo Jesús, una nueva criatura es. ¿De qué estamos hablando? De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Cómo soy una nueva criatura? Inculcaré mis leyes en el corazón de ustedes, estarán en su mente, no será nunca, jamás algo ajeno a nosotros, algo externo, algo que no entendemos y que leemos pero no sabemos y tampoco vivimos nunca. Bajo la inspiración del precioso Espíritu Santo, regalo de Dios para nosotros, leer las Escrituras no será cosa mental ni intelectual. Tendrá parte en nuestra voluntad, porque en el corazón está la voluntad humana. Tendrá que ver con mi voluntad. Leo esto y afecta mi voluntad.
Y nunca más será un libro ajeno o una recitación. ¿Cómo dice? Yo pecador me arrepiento. Ni nos arrepentíamos ni nada. ¿Qué me arrepiento ni qué nada? Solo palabras, solo repeticiones sin sentido, sin valor, sin sustancia, sin entendimiento. Y a pesar de repetirlo 20 veces, 50 veces, 200 veces, no nos librábamos de nuestras propias maldades. Pero el pacto de Dios, la alianza de Dios es: escribiré esto en su corazón y habitará en su mente. No seremos más oidores olvidadizos, nunca más. Hay una alianza. La ley de Dios inculcada en el corazón y en la mente santifica a las personas. No tenemos que vivir de apariencias o vivir culpables todos los días de nuestra vida. El día de la expiación se hacía la propiciación. Pero acuérdense que eran, ¿cuántos machos cabríos eran? Ok, uno se sacrificaba. ¿Y el otro qué pasaba con el otro? Porque eran dos. Estamos hablando del día de la expiación. Dice que el sumo sacerdote tomaba el macho cabrío y le imponía las manos y confesaba los pecados del pueblo, los pecados de la nación. Estaban todos como testigos. Y entonces el sacerdote hacía confesión y de alguna manera simbólica ponía los pecados sobre el animalito. Ponía sus manos sobre el animalito y entonces hacía confesión. Somos un pueblo rebelde, hemos sido desobedientes, somos ingratos y etcétera. Todo lo que el Espíritu de Dios ponía en el sacerdote y todo lo que como sumo sacerdote podía ver en la nación sobre el animalito. Junto a él había otro sacerdote que tenía al chivito agarrado con. Y dice que cuando todos los pecados eran puestos sobre el animalito, el otro sacerdote agarraba al chivito y lo llevaba muy lejos hasta el desierto y allí lo dejaba, haciendo una simbología de que los pecados eran había una propiciación, la ira de Dios estaba aplacada y por otro lado los pecados eran llevados lejos, una fiesta anual. ¿Qué dice este nuevo pacto? Bendito sea Dios. Este es el nuevo pacto que haré con ellos en aquel día. Inculcaré mis leyes en el corazón y las escribiré en su mente. Pero ¿qué sigue diciendo? Nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus transgresiones. El chivito representaba pecados alejados del pueblo, pero ahora Cristo, el Cordero sacrificado, ahora sobre él nuestros pecados. Pero la Biblia dice, Dios promete, ¿cuáles son los pecados de los cuales Dios nunca se acordará? Los pecados que tú traigas en arrepentimiento genuino, en humillación, con lágrimas. No es decir, yo pecador me arrepiento de haberte ofendido. No me acuerdo qué más sigue, ya tiene tantos años. No es así. Saben que el arrepentimiento es gracia de Dios, porque es la bondad de Dios convenciéndonos de nuestro estado verdadero. Uno puede decir que no ha hecho nada malo y Dios puede opinar totalmente diferente. Uno puede ser sabio en su propia opinión. Uno puede pensar que participar de esta sagrada ceremonia no hace que tú entres en un pacto con Dios. Es el entendimiento de lo que está aquí representado y de un entendimiento en el corazón.
Cuando nosotros sabemos de las noticias de que ya sabemos quién fue el que robó, quién fue el que secuestró, todos saben, es un secreto a voces, y agarran a otros, uno dice que ese es un chivo expiatorio, ¿no? Y uno se enoja porque uno dice qué barbaridad el gobierno y no sé qué tanto, qué injusticia. Ok. Cristo murió por tus pecados. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Cuando nosotros entendemos que sí merecemos el justo juicio de Dios, que sí merecíamos todo lo que nos sucedió, pero que ahora pedimos el socorro y la misericordia de Dios a nuestras vidas, y llega, oh Dios mío, nunca más me acordaré de sus pecados. El diablo no olvida y la gente tampoco, pero Dios promete que no se acordará de tus bajezas y traiciones. Cuando tú vienes y tomas en serio la expiación, Cristo en tu lugar. El Salmo 103 anuncia lo que Cristo haría. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Por favor, ¿quieren leerlo conmigo? Porque esto es muy profundo. ¿Va de nuevo? Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como está el occidente, de punto a punto. El oriente y el occidente no se van a unir nunca. Bueno, ¿qué quiere decir? Que cuando venimos con arrepentimiento, el Señor echa lejos nuestras transgresiones. ¿Cuál es tu transgresión? Porque no solamente hay perdón de los pecados, dice que el pecado es quitado. Porque una persona alcohólica viene a Cristo Jesús, se humilla con arrepentimiento, busca el perdón con sinceridad, no se siente mal porque lo cacharon o porque se enfermó, se siente mal porque el Espíritu Santo lo está convenciendo que ha defraudado a toda su familia y ha ofendido a Dios. Y entonces, ¿por qué se levanta de allí alguien y no quiere una copa más? Porque el pecado ha sido quitado. No solo perdonado, porque las personas podemos ser transformadas, porque el pecado es quitado, porque es alejada de nosotros nuestras transgresiones. Si alguien no puede con su pecado, si alguien ya no sabe qué hacer con eso, ven a Cristo. Ven a Cristo, dile: Espíritu Santo, convénceme, convénceme. Los golpes de la vida no me han convencido. Que mis hijos me abandonaron no me convenció. Que mi mujer me dejó no me convenció. Que estoy enfermo no me ha convencido. Convénceme, Señor, convénceme. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones. Yo fumaba una cajetilla diaria de cigarros, y de 10 palabras decía 7 groserías. Iracunda e insoportable, desobediente y grosera. ¿Cómo puede ser que no se me antoje en absoluto un cigarro? Porque echó lejos de mí las transgresiones, como el oriente está del occidente. ¿Cómo una persona puede dejar de ser mintómana? Porque Dios puede echar lejos nuestras transgresiones, como el oriente está del occidente. Fíjense lo que sigue diciendo, qué interesante. Ahora bien, donde el perdón de los pecados es un hecho, ya no hay necesidad de sacrificios por el pecado. Donde el perdón es un hecho, pudiéramos nosotros estar acostumbrados a confesarnos y que nos digan que ya nos perdonaron, pero eso no es cierto. Solo Dios perdona el pecado, y no lo hace siempre nada más porque sí. Porque Cristo fue a la cruz del Calvario, todos estamos perdonados. Eso no dice la Biblia. Dice la Biblia que alcanzamos perdón con arrepentimiento. Incluso la confesión no necesariamente es arrepentimiento. ¿Cuántos nos confesamos algún día con alguien
Y no había arrepentimiento, solamente estábamos en el cumplimiento de un deber. Había que confesar. Y el pecado siguió controlándonos. El que se confiesa, adulteré, dentro de un rato lo volverá a hacer y lo seguirá haciendo. Y sus ojos tendrán, su mirada será codiciar a la mujer ajena o un irrespeto para su propia esposa. Aún con la confesión, ¿cómo somos librados? Cuando a Dios confesamos con arrepentimiento. Yo siempre digo que uno no le puede decir a nadie en esta tierra, ningún ser humano, la absoluta verdad. O si alguien lo ha hecho, levante su mano. Solo con Dios podemos ser sinceros, totalmente sinceros. Bueno, ahora bien, donde hay perdón el perdón de los pecados es un hecho. No hay necesidad de sacrificio por el pecado. Algunas personas, sintiendo un poco de culpa, por ejemplo en el matrimonio, hacen algunos sacrificios, como unas compras, como llevar a la esposa de paseo, como quedarse una tarde. Pero cuando hay un verdadero perdón, las personas no necesitan fingir nada, porque hay arrepentimiento. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Es una aspiración maravillosa, posible de alcanzar. Porque Dios no nos engaña y no nos da tole con el dedo, no nos cuenta cuentos de pescadores, no nos dice que algo sí va a ser y no es. O uno puede decir: ¿y por qué yo no cambio? ¿Por qué no ha cambiado? Dile al Espíritu Santo que te convenza y trae esos pecados bajo la sangre. Dice el Señor: cuando esta sangre está de por medio, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con plena certidumbre de fe. ¿Cómo hemos de acercarnos a Dios? ¿Cómo, amados? Con un corazón sincero. Es así que hay perdón, es así que hay liberación. Podemos acercarnos de otras muchas maneras, pero Dios nos está instando a una vida que nos guste, a una vida plena, una vida que podamos disfrutar. No tengo que fingir nada, nada tengo que ocultar. No hay culpa sobre mí. Si me muero, no pasa nada, no estoy preocupada. Se puede vivir esa vida y se debe y se necesita. Es la única vida que tenemos. Esto no es un ensayo y la reencarnación no existe. Y ni modo que pasemos por esta vida con culpas y abrumados y nos salimos de un lío cuando ya estamos metidos en otro. Vamos de adicción en adicción, de pecado en pecado, esclavizados. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con la plena seguridad que da la fe en Dios. Esto está hermoso. ¿Qué hace la sangre? Interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. El sacerdote, antes de llevar la sangre al lugar santísimo, después de haberse hecho el sacrificio, tenía que bañarse totalmente y ponerse una vestimenta impecable y así entrar con la sangre al lugar santísimo. Dice que vayamos ante Dios interiormente purificados. Esta no va a ser una purificación externa, es de adentro. El Señor puede limpiarnos de adentro, puede concedernos una conciencia limpia y que el diablo no venga a acusarnos a cada rato. Podemos tener una conciencia limpia de culpa. Y ahora se pone más interesante. Porque con un solo sacrificio, es que antes se hacían cada año, ¿se acuerdan del chivito? Cada año. Bueno, porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Dice la Biblia, la versión 1960, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir perfectos para siempre? Busqué yo en el diccionario bíblico y quiere decir completos, perfeccionados,
completados, regenerados, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre. ¿Cómo una persona puede ser hecha perfecta para siempre y ser llevada de gloria en gloria? Bueno, porque la ley del Señor va a ser escrita en el corazón, y cada vez que leas la Biblia afectará tu voluntad. Aquí estará, no estará aquí, de aquí para acá, de aquí para acá. Las escribirá en su mente para poder dejar de divagar en nuestros pensamientos y razonamientos, para que la mente no nos juegue en contra. Va a tener Jesús, la Biblia dice que podemos alcanzar la mente de Cristo, una mente limpia. Porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre. ¿Quién no quiere ser una nueva criatura, amados? ¿Quién no quiere que se escriba acerca nuestro una nueva historia? ¿Quién no quiere que se diga de nosotros las cosas viejas ya pasaron? Ya pasaron las histerias, ya pasaron las adicciones, ya pasaron los horribles pleitos y las culpas y los reclamos. Ya pasaron las acusaciones de uno contra otro. Hay personas que no han vivido en paz nunca. De conflicto en conflicto, de situación en situación, de desilusión en desilusión, de dependencia emocional en dependencia emocional, de adicción en adicción, de superficialidad en otra y en otra. Porque con un solo sacrificio expiatorio ha perfeccionado para siempre. Si alguien aquí quisiera una nueva historia, tener una conciencia limpia, ¿cuántas veces te has sentido culpable de tantas cosas? ¿Cuántas veces sabes que fracasaste? Que lo echaste a perder, o que lo que está pasando es tu culpa, que no lo puedes componer y no te vas a meter en la máquina del tiempo y te vas a regresar para componerlo, que no hay forma de componerlo? Hay perdón. El Señor dice que agarraría ese pecado del que te sientes tan culpable y nunca más volvería a acordarse, ni tú te acuerdes ya tampoco. Cuando ya está perdonado, hay libertad, hay paz. Claro que nunca debemos olvidar la roca de la que fuimos cortados, pues sé lo que hice mal en mi familia, sé lo que hice mal con mis hijos cuando eran chicos. Me sentí culpable años y muchos años, pero el Señor me ha perdonado. Él perdona lo imperdonable y cura en nosotros lo incurable. Pero ahora entendí una lección. Puedo vivir libre de culpa, pero tomando mejores decisiones. ¿Por qué? Porque ese pecado de injusticia y de egoísmo ya no está aquí. Él limpia del pecado. ¿Qué quiere decir que nos limpia? ¿Que nos limpia ocasionalmente? No, porque aquí dice, porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados por este sacrificio. Cristo ya vino. Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros, dice la versión 1960. Estamos en Hebreos. Él es el sumo sacerdote en un tabernáculo que es mejor y más perfecto, que no fue hecho por manos humanas, es decir, que no es de este mundo. ¿Ok? ¿Se acuerdan que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre? Bueno, ahora Cristo es ese sumo sacerdote que entra al lugar santísimo, pero este lugar santísimo no es terrenal y no está en el desierto. Es el sumo sacerdote que entra en un tabernáculo que es mejor y más perfecto, que no fue hecho por manos humanas, es decir, que no es de este mundo. ¿A dónde entró? Al cielo mismo. Él entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre. No entró con sangre de chivos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así eterna redención. Amén.
eterna redención. No es una redención temporal. Ahora dice aquí que el sumo sacerdote entró en un tabernáculo que es mejor y perfecto. En su resurrección él fue al cielo. Y este tabernáculo está en el cielo, no fue hecho por manos humanas. Él entró una vez y para siempre al lugar santísimo, no con sangre de chivos ni de becerros, sino con su propia sangre, logrando así eterna redención. ¿Qué es la redención? La palabra traducida de redención es rescate. Los redimidos han sido rescatados. Entonces, un rescate eterno. Fíjense bien, no un rescate temporal. La gente viene para que le salga, a ver si su esposa lo perdona. La gente viene a ver si los hijos regresan. La gente viene a ver si la economía mejora. Un rescate temporal. Pero dice que por el sacrificio expiatorio Él puede darnos eterna redención. Podemos mantenernos rescatados sin regresar a los lugares de peligro que tanto mal hicieron a nosotros y a los que amamos. Dice que Él entró al lugar santísimo como el sumo sacerdote con su propia sangre, logrando así que la ira de Dios se detuviera de sobre nosotros y logrando el perdón y la santificación. Entonces la Pascua, cuando celebramos la Pascua, recuerden que el Señor los rescató de la esclavitud. ¿Se acuerdan? Ok, celebramos la Pascua. Es un rescate, logró eterna redención. Vayamos a otro. Entonces, ¿qué es la propiciación? Fuimos nosotros quienes nos extraviamos, dice Isaías 53, como ovejas, nosotros quienes seguimos nuestro propio camino, pero Dios echó sobre Él la culpa y los pecados de todos nosotros. ¿Qué es la propiciación? La ira de Dios cayó sobre Jesús. Se dispuso con los impíos su sepultura, aunque no había en él pecado, ni había engaño en su boca. Aún así, Dios quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, está anunciando Isaías, el profeta, casi 600 años del sacrificio de Cristo en la cruz. Él está diciendo que quiso Dios quebrantarlo. Está hablando del futuro que nosotros gozamos, sometiéndolo a padecimiento. Cuando se entregara a Cristo a sí mismo como ofrenda de expiación, ya lo hizo, ¿verdad? Ya Cristo se entregó como ofrenda de expiación. Ya en lugar nuestro, en lugar mío, en lugar tuyo, se entregó como ofrenda de expiación. La versión 60, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Es que Isaías 53 comienza diciendo que fue cortado su linaje de la tierra. O sea, como Jesús murió a los 33 años, Isaías 53 dice, fue cortado de la tierra, su linaje fue cortado de la tierra. Pero entonces después el Espíritu Santo revela y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. ¿Quién es el linaje, amados? Somos nosotros. Aleluya. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en él prosperada. Y yo les exhorto a no descuidar una salvación tan grande. El sufrimiento de Cristo en el Calvario fue inmenso. Tenía propósito de expiación, de propiciación y redención. Si alguien aquí se cree salvo, porque él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, haz esta oración y si alguien aquí es salvo, es porque ha recibido la propiciación, la expiación y la redención. Esto es una salvación completa. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. El pecado ha sido perdonado y desarraigado, y nuestras culpas echadas lejos de nosotros. Cuando Dios nos mira, no mira a las personas que éramos.
Mira a Cristo haciendo expiación. Mira su sangre sobre nosotros, la sangre de un nuevo pacto. Y la ira de Dios no se derramará sobre nosotros. Por eso dice que no fuimos puestos para ira. Siempre me preguntaba por qué, si no fui una buena hija, porque no conocía a Jesús, tengo tan buenos hijos y maravillosos nietos. Porque Él no se acuerda. Él echó lejos de mí mis transgresiones, porque hizo propiciación por mis pecados, y el castigo que merecía no lo recibí. Merecía unos hijos malos, ingratos, y merecía vivir preocupada muchos años como yo hice con mis padres. Pero no tengo eso. Él hizo propiciación por mis pecados, hizo expiación y me rescató de mis egoísmos y maldades. Puedo decir hoy que no soy ni la sombra de la persona que fui. Que sí existe, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Que sí existe, que si la simiente de Dios, la palabra de Dios está en nosotros, no nos dejará pecar habitualmente, porque hemos nacido de Dios. Ahora que participemos de la sangre derramada en la cruz para perdón, quien participe de ella debe vivir un momento de sincero arrepentimiento y contrición, porque es así que esta sangre entonces será efectiva. Jesús dijo: esta es la sangre de un nuevo pacto, de una nueva alianza. ¿Cuál es la nueva alianza? Pondré mis leyes en el corazón de ustedes, las escribiré y las pondré en su mente. Alejaré de ustedes los pecados, nunca más me volveré a acordar de ellos. Es quitado el pecado de nosotros. Por eso puede ser libre de adicción, de dependencias, de pensamientos erráticos o inmorales. Por eso las personas pueden ser libres de adulterio absolutamente, y de lascivia y fornicaciones una tras otra. Las personas pueden ser libres para vivir para gloria del Señor.